lo que vamos a ver ahora más bien son exámenes, los exámenes que se piden para estas enfermedades, ¿no? Tanto generales como específicas de enfermedad. Y abocándonos siempre un poquito más a lo que es el lupus y a lo que es la artritis reumatoide, ¿ok? Pero vamos a desarrollar en general esos exámenes. ¿Cómo han salido en su examen parcial? Bien, doc. Excelente. Bueno, se han dado cuenta que la mayoría de las preguntas que, bueno, yo he puesto y que he puesto sus docentes son de lo que se desarrolla acá. Ha habido un reclamo, si he visto, ha habido un error de tipeo, así que ya he respondido para que le puedan valer el error sobre una pregunta sobre el rango de proteinuria nefrótica, y la otra sí, más bien, tenía un truquito, la pregunta que han puesto sobre el ADA, ¿no? Sobre parte de glicemia. Decía, lo que dice el ADA es que a las 2 horas, después de haber administrado los 75 gramos de glucosa anhidra, tiene que tener más de 200 para que sea, pues, diabetes, o más de 140 para que sea prediabetes. Sin embargo, en el examen, la pregunta dice después de 100 miligramos de glucosa. Entonces, después de 100 miligramos, obviamente el examen no es válido, porque no le está dando la cantidad suficiente para que pueda aumentar. 100 miligramos es una cantidad muy pequeña, ¿no? Entonces, de repente, esa es la pregunta del doctor Johan que hizo, y que no, obviamente no tiene valor en el examen, tendrías que repetirlo, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con un casito clínico. Miren, mujer de 35 años, acude a su consulta, ustedes ya son serums, por presentar dolores articulares, con inflamación de las mismas hace más de 6 meses. Presenta velocidad de sedimentación globular aumentada, PCR normal, factor reumatoideo negativo y anticuerpo contra el péptido cíclico citrullinado positivo bajo. ¿Cuál es su presunción diagnóstica y qué se necesita saber para confirmar esa sospecha diagnóstica? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién participa? ¿Cuál sería su presunción diagnóstica de esta paciente de 35 años mujer? ¿Nadie se anima? Artritis reumatoide. Ya, entonces, ¿quién habló? ¿Quién participó? Yo, Joseph. Joseph, muy bien, Joseph. ¿Opinas que es una artritis reumatoide? Esa es tu sospecha diagnóstica. Ahora, ¿cómo confirmas esa sospecha diagnóstica? ¿Es suficiente con los datos que tenemos? Ah, no, se supone que necesitaríamos más examen. ¿Qué más datos necesitaríamos? No sé, doctor. Doctor, inmunoanálisis. Inmunoanálisis, ya, por ejemplo. Cuando hablamos de confirmar... ¿Puede ser un ASO cuantitativo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Un ASO cuantitativo? ASO cuantitativo. ¿Para diagnóstico de artritis reumatoide? Ajá. No, el ASO... ¿Se recuerdan qué es el ASO? Es antiestreptolicina, ¿verdad? La antiestreptolicina es para fiebre reumática, pero no para artritis reumatoide. Es diferente.
¿Nadie más en Lima? Bueno, cuando hablemos de confirmar una sospecha diagnóstica, significa que necesito en esta enfermedad, si es que tiene criterios, pues cumplir con los criterios para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces ustedes en la charla que le ha puesto el doctor de Lima, ustedes tienen los criterios diagnósticos de una artritis reumatoide, tienen los criterios diagnósticos para lupus eritematoso sistémico y que están actualizados al 2010. Deben verlos porque ahí ustedes se van a dar cuenta que hay puntaje para poder hacer el diagnóstico. Entonces, aquí, por ejemplo, necesitaríamos saber cuántas articulaciones están comprometidas, saber si esas articulaciones son grandes o pequeñas, ¿no? Sabemos de que están inflamadas, por lo tanto ya cumple con el criterio de tener al menos una inflamada o una sinovitis, y que debe tener más de 6 semanas para que podamos darle un punto más. Como esta tiene más de 6 meses, tendríamos que darle un punto más ahí. ¿Qué otros parámetros forman parte de los criterios diagnósticos? ¿Sí? Péptido cíclico citrulinado es 1, positivo bajo le daría 2 puntos, y el PCR, a pesar que está normal, pero con BSG aumentado, el BSG le daría un punto más. Entonces, para poder hacer el diagnóstico tendríamos que tener 6 puntos. Hasta el momento vamos 5, no podremos todavía hacer el diagnóstico hasta saber, como les digo, ese tipo de articulaciones que son las afectadas, ¿no? Eso podría ayudarnos a hacer el diagnóstico, ¿ok? Entonces, no olvidar, siempre tenemos que tener los criterios diagnósticos a la cabeza, sobre todo porque ustedes, cuando salgan de internado o al SERUM, lo primero que van a tener que saber es diagnosticar, y para poder después tratar, ¿no? Entonces, diagnóstico, ustedes tienen que estar al máximo. Ya. Los objetivos, pues, es analizar la utilidad de los exámenes de evaluación general, explicar la utilidad de los exámenes inmunológicos. Entonces, vamos a ver exámenes de evaluación general en un paciente en reumatología, así como también exámenes inmunológicos o específicos. Inmunológicos lo llamamos porque tiene que ver con el complejo inmune, sobre todo con los autoanticuerpos que van a ser los marcadores de enfermedad autoinmune, así como otros que son complementarios, pero que son más específicos que generales. Entonces, decimos que el laboratorio en reumatología debe ser considerado una ayuda al diagnóstico y debe complementar la información recolectada por una cuidadosa anamnesis y examen físico. Otros exámenes complementarios en reumatología son los radiográficos. Ustedes sí se dan cuenta, pues, de que, por ejemplo, en la artritis reumatoide, una radiografía de rodilla o de la articulación nos puede ayudar a saber si hay signos de pinzamiento u otros signos que nos podrían ayudar a diagnosticar la enfermedad. Los exámenes de evaluación general son frecuentemente solicitados en la evolución inicial del paciente. Obviamente nosotros tenemos que tener un basal de cómo ingresa ese paciente, cómo lo vemos por primera vez, como en el curso de su evolución, es decir, saber cómo va esa evolución de la enfermedad, si va mejorando o va empeorando en relación a la evaluación general. Por ejemplo, una evaluación general sería si tiene anemia, si va mejorando o va empeorando, para documentar compromiso orgánico y o efectos secundarios a las drogas que nosotros vamos a administrar para su tratamiento, que en general lo más frecuente va a ser los corticoides en las enfermedades autoinmunes. Entonces, yo voy a monitorizar la respuesta tanto al tratamiento como los efectos secundarios y el compromiso orgánico que pueda tener el paciente por la enfermedad autoinmune. Los exámenes a pedir dependerán, pues, de la orientación clínica inicial. No va a ser lo mismo si es una artritis reumatoide o si es un lupus o si es una vasculitis o si es otra enfermedad autoinmune, ¿verdad? En el hemograma, el recuento de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, las 3 series del hemograma, pueden verse alterados en diversas afecciones reumatológicas, ¿no? Leucopenia, linfopenia, anemia. Y esa anemia, por ser una enfermedad reumatológica autoinmune, va a ser, pues, de enfermedad crónica, ¿no? Trombopenia, y pueden verse en el lupus eritematoso sistémico activo. La anemia hemolítica Kunz positiva puede verse en el lupus y cuando es asociada a trombopenia en el síndrome de Evans y en el síndrome también de antifosfolípidos. Una anemia normocítica normocrómica frecuentemente acompaña las enfermedades inflamatorias crónicas, como en este caso, y del ámbito reumatológico, ¿no? Como es en este caso. La anemia megaloblástica también la podemos encontrar, ¿no? La macrocítica, pero asociada al uso de medicamentos que depletan los folatos, como el metotrexato, que también se utiliza en algunas enfermedades autoinmunes. La leucocitosis
Generalmente en las enfermedades autoinmunes encontramos leucopenia, con linfopenia, pero vamos a poder encontrar leucocitosis cuando, por ejemplo, estamos usando los corticoides. Sin embargo, también puede deberse a una infección intercurrente, porque obviamente el tener una enfermedad autoinmune no te prohíbe enfermarte por una infección sobreagregada, como compromiso poliarticular activo. Ejemplo, la enfermedad de Still, una trombocitosis leve, que se asocia a una artritis reumatoide activa, ¿no? El BCG y el PCR, lo que llamamos reactantes de fase aguda, son indicadores inespecíficos, sugerentes de inflamación. Como son reactantes de fase aguda, ante toda inflamación van a estar elevados. Útiles de solicitar cuando sospechamos de una enfermedad reumatológica de carácter inflamatorio y o infeccioso o en monitorear la actividad de la enfermedad. Entonces yo puedo saber si esa enfermedad está activa, si es que ese BCG, esa PCR siguen incrementándose o ha decaído, entonces quiere decir que está en una etapa de asintomática. También en monitorear la actividad de la enfermedad, ¿no? Se ha observado que el lupus activo cursa con PCR normal y la elevación de la PCR es más frecuente de observar en una infección sobreagregada. Entonces también nos podría indicar cuando hay una infección aparte del lupus. Entonces hemos visto la parte hematológica, el hemograma, hemos visto los marcadores, reactantes de fase aguda inespecíficos, que son el BCG, la PCR, y ahora vemos el perfil bioquímico. ¿Qué pruebas de bioquímica les vamos a pedir? Entonces dice, incluye determinaciones de distintas macromoléculas séricas, cuyos niveles pueden estar alterados en diversas patologías reumatológicas. Pueden encontrarse hiperglicemias secundarias al tratamiento con corticoides, y hemos visto que puede ser por el tratamiento, no solamente por la enfermedad. La elevación del nitrógeno ureico y creatinina se puede observar en patologías reumatológicas que cursan con compromiso renal frecuente, como por ejemplo el lupus y diversas vasculitis. Son muy frecuentes, es casi una ley que un paciente con lupus o con vasculitis tenga afectado el riñón, ¿no? Entonces lo que llamamos nefropatía lúpica, ¿no? O en las vasculitis que también tienen afección del riñón. Entonces hemos visto dentro del perfil bioquímico la glucosa, la urea, la creatinina, ¿no? El BUN o nitrógeno ureico, ¿no? Y las pruebas hepáticas que pueden estar alteradas en distintos cuadros autoinmunes y también virales, virus hepatotróficos, como también por efecto de distintos medicamentos, ¿no? Y ustedes saben que los medicamentos se pueden eliminar a través de riñón o a través de hígado, y entonces podrían alterar tanto las pruebas renales como las pruebas hepáticas. Los estados inflamatorios crónicos tienden a cursar con hipoalbuminemia e hipergamma-globulинemias, es decir, albúmina baja y proteínas totales aumentadas. Las hipergamma-globulинemias, como vemos en un espectro electroforético o de proteinograma electroforético, las gamma-globulinas, así como las gamma-globulinas en donde están los anticuerpos, van a estar aumentados porque obviamente son autoanticuerpos que están aumentados, ¿no? Entonces, están en el espectro gamma y van a estar como un aumento policlonal de estos anticuerpos o globulinas, ¿no? La creatinfosfoquinasa o CPK, esta enzima se encuentra en altas concentraciones en tejido cardíaco y muscular, ¿no? Y en menor concentración en tejido cerebral, tracto genitourinario e intestinal. En el contexto reumatológico puede revelar inflamación muscular asociada a cuadros como la polimiositis. La polimiositis es una enfermedad autoinmune con dolor intenso en músculos. Recuerdo haber tenido un compañero de mi promoción que tuvo una polimiositis, ¿no? Él estaba haciendo el serum, regresando de su serum en Chongoyape. Recuerdo que él cuenta, estando ya en Chiclayo, tenía dolor intenso y se cae a la vereda y era imposible para él pararse por el dolor tan grande que sentía en músculos, ¿no? Tuvo que esperar a que lo ayudaran y tuvieron que llevarlo al Almanzor para que puedan administrarle corticoides. El dolor que se siente es realmente muy intenso, ¿no? La polimiositis. Entonces, que te puede llevar a una rhabdomiólisis, que puede llevarte a un montón de problemas en donde la creatininfosfoquinasa va a estar demasiado incrementada porque obviamente la destrucción muscular va a liberar estas enzimas al torrente sanguíneo. Otras enzimas como la aldolasa, las transaminasas y la LDH también pueden estar elevados en esta entidad, ¿no? Entonces tenemos ahí el hemograma,
los reactantes de fase aguda, tenemos el perfil bioquímico, hablamos de glucosa, urea, creatinina, y hablamos del perfil hepático, ¿no? Y ya sabemos que también puede ser por medicamentos en cualquiera de ellas, y tenemos la creatinfosfoquinasa en las polimiositis. Y el otro examen que es general es la orina completa. No podemos olvidarnos de la orina, ¿no? La presencia de proteinuria y leucocituria en ausencia de infección urinaria puede reflejar compromiso renal por diversas afecciones renales o sistémicas como las vasculitis o enfermedades por complejos inmunes como el lupus. La presencia de hematuria microscópica puede asociarse a compromiso de diversas estructuras del tracto urinario. La presencia de cilindros hemáticos indica una hematuria glomerular, ¿no? Ya saben ustedes los cilindros hemáticos, estructura renal frecuentemente comprometida en las afecciones reumatológicas. Entonces, hemos visto casi todos los exámenes que ya hemos estudiado hasta ahora y que son generales y que también nos van a ayudar para darnos información tanto del inicio en el diagnóstico de la enfermedad como un basal, así como la evolución de la misma enfermedad, como también cómo va nuestro tratamiento para ver si no hay efectos secundarios, ¿no es cierto? Hemos visto también que puede haber afecciones secundarias de la enfermedad sistémica que afectan órganos, como por ejemplo riñón o hígado, y que lo vamos a poder observar a través de estos exámenes, ¿no? Bien. Y ahora vemos los exámenes inmunológicos en dos grandes grupos. Exámenes que identifican marcadores. Estos marcadores, ¿quiénes van a ser? Los autoanticuerpos. Lo principal que nosotros vamos a ver en una enfermedad autoinmune son los autoanticuerpos, debido al desequilibrio de nuestro sistema inmunológico en la cual vamos a crear anticuerpos que atacan a nuestros propios antígenos, ¿no? Entonces, estos son los marcadores que nos van a indicar que tenemos una enfermedad autoinmune. Entonces, exámenes que identifican marcadores de distintas enfermedades autoinmunes son en general autoanticuerpos que se encuentran elevados en estos distintos procesos de enfermedad, que pueden ser conectivopatías, vasculitis y síndrome antifosfolípidos. Estos autoanticuerpos o anticuerpos tienen distinta sensibilidad y especificidad en las diversas enfermedades. A este grupo, que son los marcadores o autoanticuerpos, pertenecen los siguientes: el factor reumatoideo, los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, los anticuerpos antinucleares o ANA, los anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antiantígenos nucleares extractables, los anticuerpos antifosfolípidos, ahí encontramos las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico, y los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCA. ¿Ok? Ya los vamos a ver más adelante. Y los exámenes complementarios, recordamos que los exámenes inmunológicos, dos grupos, los marcadores, que acabamos de ver, y los complementarios al diagnóstico. Son exámenes no diagnósticos de la enfermedad, pero de ayuda en identificar fenómenos asociados a ellas, como el consumo de proteínas del complemento. Ahí tenemos, por ejemplo, el complemento C3, C4, la presencia de proteínas que precipitan con frío, las crioglobulinas, o una elevada tasa de anticuerpos, ¿no? Los estudios histológicos y por inmunofluorescencia de los tejidos biopsiados, que hacemos en anatomía patológica, en un grupo de pacientes con enfermedades reumatológicas son también de utilidad en el estudio. ¿Correcto? En este grupo pertenecen la determinación de complementos C3, C4, el CH50, las crioglobulinas, la electroforesis de proteínas y cuantificación de inmunoglobulinas. A pesar de que con estos exámenes yo no doy el diagnóstico de una enfermedad específica, pero sí me ayuda bastante para ver el comportamiento de ella. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar a ver cada una de ellas, pero antes voy a tomarles la lista